corazón de todo ser humano, por naturaleza, va en contra de Dios. Jesús tuvo que decir, el que no es conmigo, en contra mía es. ¿Por qué Jesús dijo esa frase? Esa frase es un principio que vemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo vemos de esta manera. Dios no mira lo que mira el hombre. 1 Samuel 16:7. Dios no mira lo que mira el hombre. Pero en este capítulo estamos viendo la característica del necio. En el Nuevo Testamento dice, el que no es conmigo, dijo Jesús, el que no es conmigo contra mí es. Pero ¿quién es en contra de Jesús? Si todo el mundo está, desde que nace todo ser humano, nace destituido de la gloria de Dios, ¿quién es en contra de Jesús? Todo el mundo. Esa exhortación que aparece al principio es para algunos, para todo el mundo. Incluso, ayer consideramos cómo la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás se quiere meter con los salvos, se quiere meter con los salvos. Tiene una única finalidad. Él es el que viene para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. ¿Para qué viene Satanás? Jesús, para dar vida y vida en abundancia. Pero Satanás, para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Esa es la finalidad de él, solamente hurtar, matar y destruir. Cuando dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, está diciendo, todo ser humano es enemigo. Dice la palabra que cuando fuimos reconciliados con Dios, no sé si conozcan, en la Biblia dice, ¿cuándo fuimos reconciliados con Dios? Cuando éramos enemigos. Todos quienes están acá en el momento que recibimos la salvación, todos, hay muchos, me atrevería a decir que la mayoría, la gran mayoría de quienes estamos en este momento, o todos, que sí, parece que hoy, es que hoy es viernes, ¿no? Sí, de razón, porque quienes están acá parece que todos son hermanos. Sí, entonces, quienes hemos recibido la salvación, sí, para nosotros Dios extendió su misericordia. Pero nosotros, ¿qué éramos en el momento que recibimos la salvación? Éramos enemigos. Satanás quiere hurtar, matar y destruir. ¿A dónde nos quiere llevar? Otra vez a ser enemigos. Ya no enemigos de Dios, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el Padre, no como el mundo os la da. El mundo nos da la paz, ausencia de problemas. Pero, ¿qué paz nos dio nuestro Señor Jesucristo? Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros, por ser enemigos de Dios, ¿qué merece un enemigo de su otro enemigo? Merece únicamente la destrucción. Dos enemigos que van a hacer a destruirse. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nos hizo estar en paz con Dios. ¿El ser humano puede hacer algo contra Dios? Eso es lo que habla acá este versículo al principio del necio. Hay varios versículos en los salmos que hablan del necio. Por ejemplo, en Salmos 14:1. Ayer equivocadamente mencionamos 14:7, pero es 7:14. La profecía de que una virgen concebirá, la señal, una señal iba a ser dada. Isaías 7:14. ¿Cuál es esa señal? Una virgen concebirá. Ahora, el Salmo 14. El Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Salmo 53, versículo 1, dice exactamente lo mismo. Vamos a mirar. Salmo 10, versículo 4. Vamos a mirar estos que hemos mencionado. Por ahora, el Salmo capítulo 10, versículo 4. Salmos capítulo 10, versículo 4. Después de Job sigue Salmos. Es el libro que está después. Salmos capítulo 10, versículo 4. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora, en el caso de un justo, ya que estamos justos, vamos a hablar de justos. La iglesia, hoy estamos reunidos, la iglesia. Entonces, en el caso de los justos, ¿esto puede pasar? ¿Puede haber altivez? En un justo, hago esta pregunta. ¿En un justo puede haber altivez? Pregunta. ¿En un justo puede haber altivez? Pregunta. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, no, no, no.
Sí, sí, no, 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 sí, sí, no, 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 parece una canción. Sí, 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 no, 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 sí, sí, no, 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 sí, 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 sí. Sí, sí. En un justo puede haber altivez. No, sí. Bueno, en un justo puede haber altivez. No sé si se acuerdan que el apóstol Pablo tuvo una discusión con el apóstol Pedro. Ellos tuvieron una discusión. Sí se acuerdan, ¿no? Tuvieron una discusión. Está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué tuvieron, en el libro de Hechos, por qué tuvieron una discusión ellos dos? ¿Por qué discutieron? Uno de los dos, inevitablemente, estaba altivo. Uno de los dos estaba altivo. Cuando un justo está altivo, empieza a hacer qué cosa? Otra vez, siendo justo, aún siendo justo, empieza a imponer su pensamiento. Encima de la palabra de Dios empieza a imponer un pensamiento. ¿Qué significa si un justo que está compartiendo impone su pensamiento? Está siendo zarandeado por Satanás. No hay en la Biblia nadie que haya sido más zarandeado por Satanás que Pedro. ¿Y qué característica tenía Pedro antes de ser salvo y aún después de ser salvo? Bueno, después de ser salvo, menguó. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Para que nuestro Señor Jesucristo crezca, es necesario que nosotros menguemos. Aún un justo puede profanar. Vi la palabra profanar. Aún un justo puede mezclar lo de Dios con lo de los hombres. Cuando está altivo, cuando el corazón de un justo está altivo, puede ser devorado. Precisamente hoy empezamos 2 minutos tarde el en vivo. Hoy empezamos 2 minutos tarde. Eso pocas veces ha pasado, pero ha pasado. ¿Pero por qué hoy empezamos 2 minutos tarde? Porque estaba subiendo un video que he escuchado varias veces. Lo escuché desde la mañana. Fue la hora piadosa. Bueno, como estamos entre justos, puedo hablar así. Fue la hora piadosa. Fue el devocional. Fue la hora de la meditación matutina. La predicación estaba hablando precisamente de la corrupción. ¿Cuándo entra altivez en un justo? Cuando Satanás, esa expresión que hemos considerado estos últimos días, hablando de Job, hemos considerado la expresión, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa frase, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él puede devorar. Hago ahora otra pregunta. ¿Satanás devora a quién? ¿A los impíos? Acá en el versículo 15. En el versículo 15, sí, es el versículo 15, leímos, bueno, de Job, ahorita estoy en Salmos. En el versículo 15 nombra impío, ¿no? Así nombra impío. Entonces, ¿Satanás devora a los impíos o a los justos? ¿A quién devora? A los justos, 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 a los justos. Los impíos están en la mano de Satanás. Un impío, una persona un pastor de una iglesia, un pastor de una iglesia que no conoce el Evangelio, que fue pastor, ¿por qué? Porque lo nombraron, aprobó con notas, con buenas notas, algún curso que hizo en algún seminario teológico y entonces le dan el nombramiento de pastor. El mundo, ¿cómo nombra a alguien pastor? Por méritos. En el mundo se nombra pastor por alcanzar ciertas metas. Es decir, en el mundo las personas llegan a ser pastor, así como alguien puede ser licenciado de matemáticas, licenciado de historia, de geografía, puede empezar a ejercer como profesor en alguna institución educativa o en una universidad. Si es muy, 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 muy bueno, hasta en una universidad llega a enseñar. Pero de esa manera, el mundo de esa manera nombra pastores por méritos, porque es por su capacidad, por su astucia, porque logró sacar buenas notas. De esa manera es que el mundo así nombra a los pastores. En la época de nuestro Señor Jesucristo, habían sacerdotes, había sumo sacerdote, había el Sanedrín, pero todo esto ya no tenía nada que ver con la ley de Dios, como Dios lo había ordenado. ¿Hasta cuándo no guardaréis mi ley? Ya en este caso, el pueblo, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los, los escribas, todos eran, ¿cómo eran nombrados?
porque ya Roma había dominado. Como ya Roma había dominado, entonces eran nombrados por los romanos. Entonces, a quien le caía bien, lo nombraban, así ahora usted, sumo sacerdote. Pues de pronto le hacían pruebas, veían si se sabía el Antiguo Testamento de memoria, si usted puede ser sacerdote. Así, por méritos. Ya había, en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo acá, antes de ser crucificado, era una corrupción total. Ahora, no estoy diciendo que ellos no sabían, sí, ellos sabían de memoria. Esos que eran nombrados sacerdotes sí sabían, se sabían de memoria el Antiguo Testamento, pero eran nombrados. ¿Qué mérito les daba Roma para nombrarlos? Si los veía como que podían servirle, que podían darle información. Si se humillaban delante de los romanos, podían ser nombrados como sumo sacerdote porque eran como un espía entre el pueblo de Dios y los que lo estaban dominando. Ese es el sistema humano. El sistema humano funciona así, por méritos, por conveniencia, porque de alguna manera vale la pena. Sirve para la causa del que lo está nombrando. Eso es lo que tiende a suceder en el mundo. Entonces, eso sucedió en la época de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente está sucediendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo Dios ve a una persona que sea muy capaz, sea muy inteligente, que pueda desenvolverse muy bien? Dios, ¿cómo ve a esa persona? Dios esa persona puede usar. En la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, 28 y 29, Dios usa lo vil y menospreciado. Así dice la Biblia, ¿no? Dios usa lo vil y menospreciado. Tú quieres ser, y esto que les voy a decir es un secreto. Como estamos en la iglesia, hoy estamos los justos, sí, efectivamente veo el número de quienes están conectados, hoy solo están conectados hermanos. Entonces, les voy a dar les voy a revelar un secreto. Quieren ser usados por Dios, quieren anunciar el Evangelio, han escogido el camino para ser menospreciados. ¿A quién escoge Dios? A lo vil y menospreciado. Entre más se manifieste trabajo de Dios, más va a haber menosprecio, más va a haber menosprecio, más va a haber persecución. Persecución, en el caso de Pedro y Pablo, ellos dos tenían una contienda. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ¿quién lo escogió? Nuestro Señor Jesucristo. A Pedro también lo escogió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué característica tenía Pedro? Él venía, ¿de dónde venía? Él venía de haber estado con nuestro Señor Jesucristo. Él se sentía como muy especial, a pesar de haber sido descubierto varias veces usado por Satanás, a pesar de que se manifestaba en él varias veces Satanás, pero nuevamente nuestro Señor Jesucristo lo acogía. Nuestro Señor Jesucristo lo había escogido, aunque Satanás lo usaba, pero nuestro Señor Jesucristo seguía teniendo con él que paciencia, ¿sí? Hasta que él recibió la salvación. Cuando recibió el Espíritu, esa arrogancia, esa que él tenía anteriormente, la altivez y la arrogancia, ¿cómo se manifiesta? En la confianza en sí mismo. En un justo, ¿cómo se manifiesta la altivez? ¿Cómo se manifiesta? Por la confianza en uno mismo. Por eso dice la palabra, el que crea estar firme. No sé si se acuerdan del cantor Asaf. Él era siendo del pueblo de Dios, siendo una persona de la que tanto se habla. En la Biblia se habla mucho de Asaf. Muchas personas no lo conocen, pero en la Biblia se habla mucho de Asaf. Nosotros que hemos mirado capítulo a capítulo, capítulo a capítulo de la Biblia, no hemos descubierto eso. Yo no lo sabía. Yo estoy aprendiendo. Al ir compartiendo todos los días, estoy aprendiendo. Hoy mismo estoy aprendiendo lo que estamos hablando. La prédica que escuché hoy desde esta mañana ha estado dando vueltas así en mi corazón. La sigo repitiendo así, era muy hermosa. Porque Satanás busca cómo devorar a los justos. Anda buscando como león rugiente a quién devorar. Pero ¿a quién puede devorar? Ay del solo. El secreto que escucha en esta prédica, la comunión. Hermanos, la comunión es muy importante. Hemos escuchado mucho que un refrán popular, que Dios nos dio dos oídos y una sola boca. En la comunión es muy importante un secreto para tener comunión. Pregunten y escuchen.
Cuando vayan a la iglesia, no hablen y hablen y hablen como así. Sí es importante dar gloria a Dios. Habrá un momento, hacer todo decentemente y con orden. Hay momento de dar testimonio, sí, hay momento de dar testimonio. Pero cuando están en el comedor, así, escuchen. Se sientan con alguien, no para contar el trabajo que Dios ha hecho. Ya, se sientan para tener comunión, escuchen. Háganle pregunta a los hermanos. Ay, ¿usted hace cuánto? ¿Y usted cómo recibió? No siempre ustedes dando el testimonio. Sí van a dar el testimonio, pero hay orden. Hágase todo decentemente y con orden. En el momento de tener comunión, ustedes necesitan callar y escuchar. Y si hablan, para hacer preguntas. Para preguntarle a ese hermanito, esa hermanita que está al frente de ustedes, para hacerle preguntas. Ay, entonces usted fue pastor. Me decía que usted fue pastor. Ah, hermanito, me decía que usted fue católico. ¿Y cómo hizo? Así, eso, pregunten y escuchen. En la comunión, ¿cómo recibe uno? ¿Cómo recibe uno? Oyendo, ¿no? Dice, la fe viene por el oír. Incluso cuando ustedes hablan, si llegan a hablar de ustedes mismos, muy probablemente van a recibir exhortación si están con un siervo. El siervo no les va a alabar así las cosas lindas que han experimentado, sino el siervo inevitablemente va a trabajar para el corazón. Para que Dios les use, un requisito, un secreto, deben saber que el camino que han elegido es el camino de ser menospreciados. Nuestro pastor principal, ya en ese momento parece que hay personas nuevas. Bueno, vamos entonces a considerar, ahorita miramos Salmo capítulo 10, versículo 4, donde habla del necio. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Dice así, ¿no? El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Miremos cómo dice esto mismo. Aquí dice el malo, ¿cierto? Pero miremos cómo dice esto mismo en el Salmo 53. Vamos al Salmo 53, versículo 1. Salmo 53, versículo 1. ¿Qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Así dice el Salmo 53. Es muy parecido, ¿no? El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Aquí que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿qué es el malo? Una persona necia, una persona que se está apoyando en sí mismo, una persona que tiene autosuficiencia. ¿Por qué Pablo, el apóstol Pablo, por qué tuvo que exhortar al apóstol Pedro? ¿Quién estuvo con nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pedro. ¿Quién estaba más tiempo? El apóstol Pedro. ¿Quién llegó, como él mismo lo dijo, siendo el menos digno, entre todos los pecadores, el peor? ¿Quién? Pablo, el apóstol Pablo, entre todos el peor, porque él mismo sabe que entre todos fue el peor. Él incluso persiguió a la iglesia. Bueno, ciertamente todo el que no es conmigo, dijo nuestro Señor Jesucristo, es en contra mía. El que no es conmigo, contra mí es. No sé si se acuerdan qué horas son, las y 30. Bueno, quisiera compartir algo más, pero el tiempo está un poquito apretado, ya no alcanzamos mucho, pero vamos a finalizar este tema. ¿Cómo entonces un justo puede evitar ser zarandeado? Un secreto para compartir, muy importante, la comunión. Cuando el justo comparte. Está bien, tenemos que hacer videos, tenemos que compartir, pero necesitamos la comunión, necesitamos la iglesia. Porque la persona que solamente comparte, esa persona empieza, su rostro que dice, que empieza a pasar con el rostro de una persona así, empieza a tener altivez. Entonces, si elegimos el camino para ser menospreciados, ¿qué necesitamos nosotros? La comunión. En la comunión podemos, los otros hermanos viéndonos a nosotros, se dan cuenta la maldad de nosotros. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestra maldad difícilmente. Y si nos damos cuenta será, no sé, digamos un 1%. Pero alguien que nos está viendo se puede dar cuenta, hermano, usted así. En la iglesia, acá en Colombia, en la iglesia, ustedes estuvieran conmigo, ustedes ven, recibo exhortación. Acá en otros países he ido a recibir amor, aprecio. Es muy lindo recibir amor, aprecio. He recibido el amor, estando en México, recibí el amor de los hermanos. Ustedes vieron las fotos. Estando en Estados Unidos también, en diciembre o hace poquito, cuando estuvimos nuevamente en Estados Unidos, el amor de los hermanos. Pero aquí en Colombia, gracias a Dios,
Aquí recibo es exhortación. Aquí, mi corazón aquí tiene que ser, como dicen algunas personas, apachurrado. Aquí Dios trabaja para que más personas puedan seguir recibiendo la salvación. ¿Qué necesito? Necesito la comunión, necesito la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios. Por eso, esa prédica del día de hoy, mírenla. Esa prédica que se subió, que se está en YouTube, y va a estar, y la van a poder ver antes de esta, la van a poder ver. Esa predicación es para mí. O sea, por eso hoy he escuchado y he escuchado varias veces esa predicación. Esa predicación es para mi corazón. Vamos a orar ya para terminar. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por los siervos. Tú le dijiste al mesonero, le dijiste, cuídamele. Nos dejaste en el mesón, nos llevaste a la iglesia. Nosotros, sin la iglesia, fácilmente seríamos devorados por Satanás. Fácilmente seríamos zarandeados por Satanás. Cuando Satanás engaña, no es evidente. Si no, no sería engaño. Para que sea engaño, tiene que no ser visible ante nuestra lógica, ante nuestro punto de vista. Para que podamos no ser engañados por Satanás, tú dejaste un orden. Tú dijiste al mesonero, cuídamele. Tú dejaste a la iglesia para que nosotros seamos cuidados. Permite, Padre, que este secreto de esa frase que le dijo nuestro Señor Jesucristo al mesonero, cuídamele, sea grande en el corazón de nosotros. Necesitamos la iglesia, necesitamos hablar menos, escuchar más. Necesitamos la comunión. Hay tiempo para compartir, pero hay tiempo para escuchar. Danos, Señor oh Dios, el poder seguir conectados contigo. Tu palabra dice claramente, separados de mí, nada podemos hacer. Las personas en el mundo, ¿cómo están yendo y caminando hacia la perdición? Nosotros tenemos este tesoro que nos has puesto en nosotros, que no somos nada. Somos vasijas de barro, pero nos has puesto este tesoro para compartir. Pero no podemos ser usados si nosotros quedamos sucios. Cuando somos usados tenemos que volver a cero. Una balanza que se queda indicando algún valor cuando ya no tiene el peso, esa balanza quedó corrupta. Permite, Padre, que la corrupción inevitablemente nos va a querer perseguir, inevitablemente la altivez nos va a querer alcanzar, pero tú dejaste el secreto, la iglesia. Permite que valoremos la iglesia. Quienes aún no se han conectado con la iglesia, permite, Padre, que se conecten con la iglesia, que aprendan este valor. De lo contrario, sin darse cuenta, podrían ser fácilmente, todos podríamos ser fácilmente zarandeados por Satanás. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por los siervos, gracias por los hermanos, por todo lo que tú has dejado para nosotros, por amor a nosotros. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.